nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguí a la felicidad y así perseguí. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que entre otras cosas busca la socialización de los derechos humanos para que ustedes y nosotros nos volvamos sin duda defensores de los mismos. El día de hoy vamos a platicar muy a gusto sobre un tema y además con la persona idónea para hacerlo, con las personas idóneas para hacerlo. Vamos a platicar sobre la presentación de un libro que se realizó el día de ayer en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, precisamente, donde se abrieron las puertas una vez más para que escritoras mexicanas lleguen y nos hablen desde su punto de vista de diferentes situaciones que están sucediendo en nuestro país. Y entonces, en ese contexto, el día de hoy vamos a platicar y le doy la bienvenida muy contenta a estas dos mujeres que nos acompañan. Daniela Edith Rea, ella es precisamente la escritora de este maravilloso libro que vamos a platicar el día de hoy, Nadie les pidió perdón. Daniela, bienvenida. Gracias a ti. Y también la acompaña Mónica González. Mónica es de la Red de Periodistas de a Pie, es fotoartista y además participó precisamente con la portada de este maravilloso libro y tiene también algunos proyectos relacionados con los derechos humanos que nos va a platicar el día de hoy de qué se trata. Bienvenida también al programa. No, al contrario. Y bueno, pues vamos a platicar de lleno, si les parece. Este libro que el día de ayer se presentó en la ciudad, Nadie les pidió perdón, es un libro de crónicas de la realidad de México, una realidad vista desde este foco rojo que es la violencia institucional, el Estado naturalizando y además siendo parte de la violencia, más allá de lo que el crimen organizado sin duda haya dañado nuestro país. Y entonces te vas por muchas partes de México y empiezas a recoger testimonios, también te ubicas en el estado de Chihuahua en algunos momentos, y a ver, platícanos, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué lo empiezas a hacer? ¿Qué es lo que te mueve? Pues a lo largo de mi trabajo como reportera era como muy evidente que muchísimos de los casos que me tocaba reportear, escribir, una de las características esenciales era la agresión del Estado. Ya no eran los criminales, o ya no solo eran los criminales, sino que había una agresión directa del Estado que ha infligido violencia de distintas formas y que se convertía así como en el principal corruptor de la sociedad, ¿no? Entonces, policías que torturan, mujeres militares que curan a mujeres para ser torturadas nuevamente por otros militares, policías que realizan un operativo en donde mueren jóvenes en la Ciudad de México, programas sociales que en lugar de sanar el tejido social lo que hacen es violentarlo aún más por los intereses económicos que hay detrás de ello. Y pues es un mosaico de las historias que ocurren, de lo que hemos visto estos años en el país, no solamente de la violencia de la guerra contra el narco, sino de distintas violencias, todas cometidas por el Estado, y que no importa el partido político, no importa la región del Estado en donde se encuentre, ¿no? Esto es como ya casi una práctica generalizada. Y para mí era muy importante poner en evidencia eso, cómo el Estado se ha convertido en el principal corruptor de la sociedad y qué hacen las víctimas, los sobrevivientes de esos crímenes ante ello para poder encontrar un sentido a su vida. Daniela es periodista, tú eres de Guanajuato, pero egresaste de Veracruz, de la Universidad de Veracruz es donde inicias tu formación y tu labor como periodista. Es aquí, entiendo, según lo que nos platicas, que al encontrarte de frente con esta vocación del periodismo, empiezas a darte cuenta de situaciones pues que tenías que documentar. ¿Y cuándo empiezas? ¿Cómo es que en qué tiempo? ¿Cuánto tiempo te llevó terminar tu libro? ¿Qué es lo más impactante que encontraste al documentarlo? Pues las historias
las trabajé entre 2010 2015, pero son historias que están fuera de esta temporalidad. Por ejemplo, una de ellas es de un guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre que sobrevive a la tortura dentro del campo militar, y él, pues su detención, su tortura ocurre en la década de los 70, pero me interesa retomarlo porque es como un traer al presente, como un recordatorio de que esa violencia sistemática ha ocurrido. Bueno, entonces las historias se reportean entre estos 5 años. Creo que empecé con la primera historia del libro, que es la historia de Miriam, una joven que es detenida y torturada por el ejército en Tijuana. ¿Y qué es lo que me impactó más? Pues es un libro muy como irme dando cuenta de cómo el Estado corrompe, ¿no? De cómo vas encontrando patrones, cómo vas encontrando una sistematización para lastimar a la sociedad, por un lado, que es un libro muy doloroso en ese sentido, y por otro lado, pues es un libro que para mí paradójicamente está contenido de mucho amor, ¿no? O sea, todo ese dolor que emana del crimen, de la agresión, de la tragedia, no podría germinar si no hubiera de fondo mucho amor por la vida, amor por cuidar a los suyos, amor por reinventar su vida de nuevo, ¿no? Claro, esa paradoja de que en los peores momentos encuentras las mejores respuestas también, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención esta parte que además entiendo también lo que a ti te ha causado mayor impacto, el ver cómo el Estado se vuelve no solo autor material, directo, sino también o directo o copartícipe, pero siempre parte de estas violencias. Háblanos de esto. ¿De qué manera el Estado ejerce violencia? ¿Es siempre de la misma forma? ¿Hay violencias sutiles? ¿Cómo encuentras tú estos patrones de actuación del Estado? Por ejemplo, hay un caso de violencia sutil que podría ser el caso que ocurre en el Cerro de las Letras, en la colonia del Cerro de la Díaz Ordaz en Ciudad Juárez, en donde después de detonar la violencia por la guerra contra el narco, llega el ejército, llega un aparato del Estado que genera más violencia, y en ese afán de subsanar la supuesta violencia después de Villas de Salvarca, llega el programa Todos Somos Juárez a supuestamente componer el tejido social. Y es una violencia sutil en el sentido de que no es la agresión directa física contra las personas, pero esa violencia sutil que tiene que ver con la exclusión, con el uso de la gente, lo que detona es más violencia, ¿no? Ese es como el caso más sutil de la violencia del Estado, y que además se repite, yo creo que la podemos ver repetida en un montón de... Bueno, Mónica nos puede platicar de cómo esa violencia sutil y silenciosa se repite en un montón de lugares del país, y hay una violencia mucho más cruda que es la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial y la tortura, ¿no? Y ahí sí hay una sistematización muy clara de cómo hay técnicas ya muy practicadas y muy conocidas para la tortura, con el fin de crear una verdad, ¿no? O con el fin de controlar, o con el fin de aparentar que están investigando los casos. Y son extremos de una violencia, pero toda permea. Otra violencia que el mismo gobierno del Distrito Federal no quiso reconocer como tal fue una violencia que también es como muy sistemática y muy institucional, que tiene que ver con la exclusión y la marginación. O sea, el operativo del News Divine, que termina con la muerte de 12 personas, 9 jóvenes y 3 policías, es un operativo que de fondo lo que tiene, recordemos que van a hacer un operativo en una discoteca donde supuestamente hay un crimen contra corrupción de menores. Entonces hacen el operativo y lo que hacen es cerrar la discoteca para que los jóvenes no escapen, porque son la prueba del crimen, y lo que generan es la asfixia y la muerte de las 12 personas. Este operativo lo que tiene de fondo es un desprecio total por las clases, por la gente que ha vivido toda su vida excluida, que no tiene espacios, ninguna alternativa segura y sana de diversión, que como son los jóvenes del oriente de la Ciudad de México, merecen ser tratados como criminales,
y no solamente por el Estado, sino también hubo ahí un rechazo de la sociedad muy fuerte hacia estas víctimas. Entonces son como distintos niveles, pero todos tienen el mismo término, el mismo fin, que es la muerte, ¿no? Que es decir, quién puede morir y quién no, desde el mismo Estado. Claro, decidir sobre lo más importante o el derecho humano fundamental a la vida de las personas. Nos platicaste un caso de Ciudad Juárez, pero sé que en tu libro se incluyen 2 relatos de Chihuahua. Ajá. ¿Cuál es el otro? El otro caso que es como más conocido es el del coche bomba. En el verano del 2010 ponen un coche bomba para atraer a unos policías federales, detona el coche bomba, mueren 4 personas y días después en el hangar de la Policía Federal de la Ciudad de México aparecen 5 jóvenes golpeados, confesando haber sido los autores del coche bomba, ¿no? Y fue muy impactante porque era el primer acto de narcoterrorismo que se veía en México. Unos 2 días después de que los jóvenes son presentados, al periódico Reforma, donde yo trabajaba, llegó el hermano de uno de ellos y dijo: quiero denunciar que a mi hermano lo torturaron, mi hermano no es narco, mi hermano trabajaba en la bodega de Soriana, ellos son sus amigos de la infancia, y ellos permanecen presos durante 3 años y medio, pues son torturados, son obligados a declararse culpables, a unos los mandan a Perote, a otros los mandan a Tepic, el expediente judicial está en Guadalajara y las familias viven en Juárez, ¿no? Que es una práctica que se sistematiza constantemente para agotar, quebrar a las familias y dificultar la defensa. Y pues esa historia cuenta la historia del coche bomba, pero paralelamente la fabricación de culpables desde la televisión, ¿no? Cómo los medios de comunicación compraron el discurso y quisieron adoptar el discurso del Estado, del enemigo interno, y lo empezaron a difundir. Y cómo la sociedad, con estas ganas o esta necesidad de sentirnos seguros, de sentir que la policía está trabajando, respaldamos esa presentación de inocentes como culpables, ¿no? Para nosotros verlos en la televisión era como decir, bueno, ya los agarraron, ya me siento seguro. Entonces es como un círculo de cómo todos hemos sido de alguna forma cómplices en esta construcción del enemigo interno. Finalmente ellos salen libres, pero bueno, no hay ningún proceso judicial contra los responsables, no hay ni siquiera un proceso judicial para saber quién es el responsable del coche bomba, porque incluso otra cosa muy recurrente es que en los medios se presentan las personas culpables de casos muy emblemáticos o de casos muy mediáticos, pero cuando revisas el expediente nunca hubo una acusación sobre ello, ¿no? Sandra Rodríguez publicó un trabajo súper interesante de eso, de cómo la Fiscalía de Chihuahua presentó a un detenido en Juárez como autor de 300 asesinatos, ¿no? Esa fue la nota. Ya se resolvieron 300 homicidios en Juárez. Y cuando ella logra revisar el expediente y acceder a él, lo que encuentra es que tenía un cargo como por, no sé, 20 asesinatos, ¿no? Entonces esa es otra cosa súper recurrente, que es lo que se llama tribunales paralelos, ¿no? Son los 2 casos de Chihuahua. Claro. Daniela, ¿por qué otros estados? Tienes 10 relatos en tu libro. ¿Qué otros estados abarcaste? ¿Qué otros lugares? Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Ciudad de México. Y bueno, el último capítulo son como varios casos. Nuevo León, espérame, estoy haciendo Tijuana, bueno, Baja California. Pero bueno, hablando de geografías, Mónica... Pero a fin de cuentas me llama la atención que lo que resalta son estos puntos en los estados, en las ciudades, que sabemos que es donde hay quizás brotes de violencia institucional, no porque en los demás no los haya, ¿no? Sino quizás porque hay más emblema o hay mucho más en cantidad, desafortunadamente, para también poder hablar de estos lugares que has mencionado geográficamente y que son una muestra representativa de lo que pasa en el país, ¿no? Mónica, y entonces Mónica González, de Red de Periodistas de a Pie, se integra también a este proyecto de Daniela. ¿Y de qué manera? ¿Cómo es que ustedes dos se vinculan de tal manera de que tú eres quien realiza la portada del libro? ¿Y cómo es que sucede esto, primeramente?
Bueno, yo inicié trabajando en la red de periodistas de a pie en el 2011 con el proyecto Entre las Cenizas, y ahí en esa invitación que me hacen para trabajar en este proyecto ya había trabajado con algunas de las periodistas de la red, como Marcela, Daniela Pastrana y Luis Guillermo, y entonces empecé yo un proyecto que se llamaba Geografía del Dolor a raíz de la caravana de Javier Sicilia, la que llegó acá a Ciudad Juárez en el 2011. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar más en paralelo. Esta portada, la fotografía es de San José de los Hornos, una comunidad que está en lo que llaman pueblos fantasmas, en el estado de Sinaloa, en la sierra de Sinaloa, y es justo lo que platicábamos Daniela y yo, era que quedaba muy bien, ¿no? Esta fotografía con el título del libro que ella había elegido, que es Nadie les pidió perdón, ¿no? Creo que una de las cosas fundamentales de esta recopilación de trabajos, sobre todo de testimonios de quienes han sobrevivido, ¿no? Porque no tenemos los testimonios de quienes han sido asesinados, entonces creo que dentro de esos testimonios podemos encontrar una de las cosas más valiosas, que es escuchar de la voz de quienes han sobrevivido estos 10 años desde que se declaró la guerra del narcotráfico, y de muchos más allá, porque además Dani lo que hace es traer las historias, por ejemplo, de esos guerrilleros, ¿no? Que se llamaban, o que les decían que en realidad son jóvenes de 16, 18 años que hacían panfletos para manifestarse de una manera distinta en esa época. Entonces creo que como se va narrando las historias en el libro, tienes la oportunidad de ir conociendo efectivamente las geografías, ¿no? Las diferentes violaciones a derechos humanos en cada uno de los capítulos, pero sobre todo conociendo cómo han ido luchando y trabajando en contra de las violaciones sistemáticas después o post de la primera violación, de la desaparición y del asesinato, ¿no? O sea, y cómo llegas al mismo tope, que es a donde hablan muchas de las familias de víctimas o de desapariciones, que es siempre llegas a una pared en donde es el Estado justo el que está poniendo la barra o la barrera para no seguir adelante. Y esa barra o barrera, ¿no? Es fundamental cuando tienes esta compilación de historias, de voces en libros, porque en los medios de comunicación tienes lo que se imprime, ¿no? De diario, que no está basado en una investigación, que no fueron y les preguntaron, sino que simple y sencillamente tienes una compilación de versiones del Estado mismo, ¿no? Entonces, un poco hacer el trabajo de desmentir esa verdad que se está colocando dentro de la opinión pública en los medios de comunicación convencionales, el trabajo de la compilación de los libros que se están escribiendo ahora, como lo hace Daniela, como lo ha hecho Marcela, como lo ha hecho John Gilbert, como se han hecho con muchos de los periodistas que están decidiendo hacer la compilación o sus investigaciones en un libro, es muy importante en el contexto ahorita, porque hace un contrapeso de esa verdad que se está diciendo y que en realidad, o de la verdad que se está manejando y que se está quedando en la opinión, en el ente, ¿no? De la comunicación pública. Claro, ¿qué es lo que podemos esperar como lectores de este libro? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ciudadanos y ciudadanas comunes, que no somos periodistas, que nada más tenemos este deseo por saber la realidad de lo que ocurre en México? ¿Qué es lo que ustedes esperan que sea la reacción de las personas que leamos el libro de Daniela? Que se acerquen también tanto lectores como público que conozca el trabajo de Por supuesto, geografía que ahorita dolor, nos ¿no? vas a platicar de geografía, eso no se nos va a ir de este programa. ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, creo que la importancia de la lectura del libro, ¿no? Más allá de pensar que es una vez más una narración muy dolorosa, ¿no? Es más acercarse a esta voz de la persona que está sobreviviendo y que está luchando constantemente día a día por recobrar su cotidianidad, ¿no? O sea, creo que una de las cosas importantes es dejar de ver a quien le sucede, ¿no? Algo, una fractura o un hecho violento, dejar de ver a esa persona como algo que se sale de la célula de la sociedad y es algo que está fuera de nosotros y que no pertenece más a la comunidad, ¿no? En la medida en que nosotros podamos acercarnos, como lo hizo Daniela en el libro, a ir a escuchar, ¿no? Porque es un trabajo de recopilación de escucha, ¿no? Para poder después ella trasladar
lo que esas personas quieren decir o tienen que decir con sus palabras, ¿no? Pero sobre todo con la sutilidad con la que escribe, con esta forma o manera, porque ella ya lo mencionó de alguna manera, con el amor, con la que todas las personas que la conocemos podemos identificar. Creo que esta manera de tratar a las personas que han tenido un hecho que ha fracturado su cotidianidad es la manera en la que vas a encontrar tú, más allá que un hecho o una narración desgarradora, vas a encontrar una historia que tiene mucho contenido de amor, mucho contenido de esperanza y sobre todo algo que te haga comprender que esa persona es y forma parte dentro de la comunidad y que es muy importante entender el contexto histórico que nos está sucediendo ahora para poder unificar, ¿no? Que no suceda o que no siga sucediendo, como este acercamiento un poco no a la memoria porque está pasando todavía, ¿no? Sino llegar a un punto en donde puedas tú como lector no abstraerte y decir eso ya no está pasando porque ya lo estoy leyendo en un libro, ¿no? Sino que es conocer una realidad que no se está contando aparte, pero que además tiene que ver con el punto de la narración, de no tenerlo que ver como algo que está fuera o puesto sobre una mesa de un MP o de un perito, ¿no? Pericial o una escritorio de un secretario o gobernador, ¿no? O sea, esto no es un expediente, es una persona la que se fue, a la que mataron, y es una persona o una familia las que lo están buscando, las que le están llorando. Claro, Daniela lo hace a través de la investigación, del periodismo, de la escritura, pero hay otro tipo de proyectos que en el fondo también intentan reflejar y lo logran en una gran medida de oportunidades, esto que nos acabas de decir. Y eso sin duda también es el proyecto del cual tú formas parte y que también es importante que nos platiques el día de hoy. Geografía del dolor. ¿Qué es y cuáles son sus objetivos? Bueno, Geografía del Dolor es un documental web, ¿no? Lo que hicimos el colectivo SAGBE en 2011 fue empezar a recopilar las historias en sus lugares de origen, o sea, viajamos un equipo a diferentes estados del país para poder identificar sobre todo la tipificación de las violencias. Entonces se narra la desaparición de jóvenes por trata, el desplazamiento interno y pues básicamente haces una visita virtual en una página web que es geografiadeldolor.com para conocer y que te narren de primera persona, o sea, de la persona que le sucedió al usuario, al que está visitando la página, lo que está sucediendo, ¿no? O lo que les pasó. Específicamente, sí está narrado de una manera más sutil, ¿no? O sea, no estamos hablando de asesinatos y no estamos hablando de desapariciones de una manera grotesca, ¿no? Lo que tratamos, por lo menos el tratamiento visual que tratamos de darle en el colectivo, era acercar a la gente a que conociera la historia y a que esa persona que la está contando sintiera la confianza de poder compartirla, ¿no? Porque muchas veces cuando estás pasando tú por un hecho traumático o fracturado, ¿no? Que fracturó tu vida, pues no te quieres reconocer como verte en el espejo y verte así, ¿no? Con el dolor, con la tristeza que refleja tu rostro, tu cara, ¿no? Entonces creo que una de las cosas importantes y que nosotros hicimos en el caso de muchas de las chicas que ahora están como defensoras, ¿no? Graciela Pérez, Brenda en Querétaro, Julia, ¿no? O sea, todas ellas ahora forman colectivos que ayudan a personas que siguen buscando a sus desaparecidos. Entonces, creo que es una manera también de realzar la cara, de levantar la cara y de decir, sí, me pasó esto, pero yo voy a seguir luchando y de frente te voy a decir qué es lo que está sucediendo con mi familia, porque no quiero que siga pasando con otras personas, ¿no? Creo que lo que ustedes hacen, ustedes en lo particular y también como parte de grupos dedicados a la investigación, al periodismo, al hablar de lo que no se habla, de las verdades y las realidades de México, es muy sanador, es muy noble, pero además ustedes están sustituyendo lo que el Estado tendría que hacer, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque relaciono lo que ustedes platican con jurisprudencia o con posturas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde habla de las reparaciones de los daños. A las víctimas hay que preguntarles qué sienten, qué desean, de qué forma se pudieran
de alguna manera sentir mejor de lo que hayan vivido, a las víctimas y a las personas ofendidas de cualquier situación, ¿no? Y entonces todavía en este punto encontramos una resistencia estatal, más si ellos mismos son parte de la generación de la delincuencia, ¿no? Y entonces lo que ustedes hacen viene a sustituir un poco lo que el Estado mismo tendría que venir haciendo, dándole voz a las personas que han sufrido alguna violación a los derechos humanos. Y eso me parece, bueno, realmente maravilloso, me parece muy noble. Quiero mencionar algo del proyecto de Mónica. Claro, adelante. Geografía del dolor, que es una cosa bellísima, que es justo como comienza. Ella hace una recolección de postales de lugares turísticos, que es por donde pasa la caravana de Javier Sicilia. Entonces vemos la foto de la quebrada de Acapulco, ¿no? Vemos la foto de las barrancas del Cobre de Chihuahua, y lo que ella les pide a quienes han sufrido la desaparición de un familiar o el asesinato de un familiar es que del lado opuesto de la postal escriba con su propia mano el relato de lo que pasó, ¿no? Yo soy María Herrera, me desaparecieron a 4 hijos, 2 en Veracruz, 2 en Guerrero, y es un golpe súper fuerte porque lo que haces, o sea, tú estás viendo la postal y estás reconociendo un espacio que todos conocemos como habitantes de este país, ¿no? El lugar turístico, el lugar que representa la belleza, de la cual estamos orgullosos como país, como nación, pero cuando la volteas ves con una caligrafía muy dolorosa, ¿no? Con una caligrafía que tiembla incluso, con palabras que son como muy potentes, muy simples, con una narración muy simple, lo que implicó o sea, lo que detrás de ese espacio turístico ocurre, ¿no? Ocurrió la desaparición o el asesinato de un familiar. Y eso yo creo que es una de las formas más potentes en las que se ha mostrado como el territorio de México, como nuestros paisajes, como los espacios donde todos nosotros salimos de paseo, de campamento, de vacaciones, cómo esos espacios han sido corrompidos por una violencia del Estado criminal. Y eso es una cosa que se puede ver en la página del web documental, pero es una cosa bellísima, dolorosa y bellísima, no por bonita, sino porque justo es muy potente. Y de impacto, ¿no? Muchísimo impacto. Vivimos en el país de las paradojas. En este país donde la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones resulta ser tan complicada, tan criminalizada, tan violentada también por parte del Estado mismo, ¿no tienen miedo? ¿No les ha saltado de pronto el temor a estarse aventando este tipo de temas, estar involucradas en este tipo de temas? ¿Cómo lidian ustedes con esa parte emocional en sus vidas? O mejor no piensan en ello. Estamos buscando terapia. No, pues mira, yo la verdad es que desde hace creo que desde hace 6 meses. No, bueno, la verdad es que creo que hay que defender el derecho a la alegría hasta el último aliento, ¿no? O sea, no podemos permitir que cuando tú tienes miedo te escondes, te paralizas, te quedas callado, ¿no? No hablas, no pides, no exiges. Creo que es más gritas, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que a lo mejor el enemigo ni siquiera es tan grande, ¿no? El monstruo del closet ni siquiera es tan grande, ¿no? Igual es una sombra. Entonces si nosotros enfrentamos esa parte, si nosotros le damos la cara, si nosotros dejamos que pasen las horas, pues va a llegar el amanecer, ¿no? Y va a reverdecer, ¿no? Va a haber agüita, va a haber todo lo que nosotros creemos que es vida y que eso tiene que ganar, porque pues así es, ¿no? El ser humano, platicábamos en el avión, que por qué somos tan malos siempre, ¿no? O sea, porque en la historia de la humanidad ha habido todo, ¿no? Todo lo que hemos visto. El problema es que pues nos agarró a nosotros en nuestra generación, ¿no? Entonces creo que ahora pues lo único que nos queda es enfrentarlo y pues defender la alegría, ¿no? O sea, defender nuestro derecho a ser felices. Eso es lo que creo que tiene más importancia. Claro, de acuerdo. A mí, Daniela. bueno, miedo me da no interpretar bien lo que estoy viendo, ¿no? Como no ser capaz de entender
lo que me está tocando reportear, las historias que estamos escuchando. Eso sí, o sea, más que un miedo físico de que algo me pueda pasar, porque además estamos en la Ciudad de México, en donde es mucho menor el riesgo que alguien que cubre la nota diaria en cualquier estado del país. O sea, afortunadamente eso nos salva un poco de ese miedo físico. Yo me siento un poco como a salvo de ese miedo físico, pero sí me da miedo no ser capaz de entender o como de interpretar o como de asir, ¿no? De sujetar y de decir esto está pasando y de cómo asimilarlo y de cómo transmitirlo, ¿no? Eso es ahorita como uno de los miedos más tucutucu que tengo presentes. Y pues sí, o sea, también, pero también queremos ser felices, pues, ¿no? O sea, yo no quiero morirme de kamikaze en esta guerra contra el narco, pues, yo quiero ser feliz, me gusta pasarla bien, me gusta sentirme relajada, me gusta no tener, y justo, ¿verdad? También platicamos en el avión, como qué cosas te gustaría hacer si no estuviéramos cubriendo cosas de violencia, ¿no? O sea, qué proyecto te gustaría emprender que no tuviera nada que ver con la violencia. Y creo que es bien importante regresar a estos espacios, ¿no? Como detenerse a mirar el paisaje y regresar a estos espacios en donde tú otra vez te sientas tú, para luego seguramente volver a lo otro. Pero eso, pues qué bonito lo dice Mónica, sí, recuperar como, reivindicar el derecho a ser felices, a pasarla bien, a disfrutar tu familia, a la plenitud, ¿no? A vivir quien tú eres y de la forma que elijas y con esa alegría cotidiana, ¿no? ¿Cómo hacerlo sin ser cínicos, no? Uh-huh. O sea, si esto que acabamos de decir se escucha fuera de contexto, dirían, no mames, si estamos en medio de un proceso súper violento en el país. Claro. No, ¿cómo hacerlo sin ser cínicos, sin dejar de saber que hay mucho dolor, pero que justo se necesita como volver a bombear y echarle aire, ¿no? Para que... Claro. Y precisamente en este punto del dolor, de cómo la sociedad civil vivimos, lo que nos haya tocado vivir, algunos de forma directa, otros de indirecta, desafortunadamente muchísima gente de forma directa, pero a fin de cuentas todos inmiscuidos en un contexto de violencia que estamos viviendo ya desde hace décadas en este país, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes han encontrado en cuanto a las formas de resistir de la sociedad? ¿Qué pasa con qué pasa con los diferentes grupos de la sociedad o con los relatos que tú nos traes en tu libro? ¿Cómo fue que encontraste a la sociedad, ¿no? Ambas. ¿Qué es lo que han visto respecto a este tema? Pues la verdad es que visitando en un inicio para empezar a hacer geografía del dolor, encontré como mucho abandono, ¿no? O sea, hablábamos mucho de la atmósfera, incluso geografía del dolor, cada uno de los 10 documentales empieza con una palabra, ¿no? Que es miedo, desolación, tristeza, abandono. Entonces creo que esa parte es muy importante porque en ese momento era la percepción de la atmósfera que se sentía o que se olía o que se percibía. Ahora me da mucha alegría empezar a creer, ¿no? O ver la transformación de muchas de estas personas que dieron en su inicio el testimonio en el 2013 y 2014 y que ahora están como haciendo cada uno de sus colectivos una transformación en sus comunidades, sobre todo en esta manera de que no sean percibidos como alguien que está loco, ¿no? O sea, alguien que está haciendo cosas que no están dentro de la normalidad, o que alguien que por buscar acceso a la justicia, acceso a la libertad de expresión, esa persona se sale, ¿no? de la cotidianidad, ¿no? De los demás, de la normalidad, ¿no? Entonces, en la medida en que volteemos a vernos, ¿no? Las comunidades van a empezar a darse cuenta que no estaba bien quedarse en silencio, que lo que era normal era lo otro, ¿no? Lo que era normal era irse y abandonar tu territorio, ¿no? Dejar y abandonar tu tierra. Yo, por ejemplo, decía mucho en Sinaloa, pues es el pueblo que les heredó los abuelos, sí, los tatarabuelos, ¿no? O sea, cuando tú migras de una manera por querer hacerlo,
para una mejor acceso a una mejor vida, bueno, vale, ¿no? O sea, ahí es diferente, pero cuando migras porque te están sacando, porque te están corriendo, porque una minera llegó, porque ¿no? O sea, entonces eso no está bien, porque no es un proceso normal, ¿no? Entonces creo que a mí me ha gustado es como ver este proceso de lucha y de defensoría, ¿no? De empoderamiento y decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Y voy a enfrentar, ¿no? Lo que venga. Claro, estas personas que se vuelven emergentes luchadores y luchadoras o defensores de derechos humanos en lo particular, pero también de sus comunidades. Les llamo emergentes, ¿no? Porque quizás no estaba dentro de sus planes, pero la misma realidad les hace actuar de esa manera. Daniel. O no necesariamente, o sea, afortunadamente hay muchas personas que han transformado y han colectivizado ese dolor y esa lucha, como lo comenta Mónica, y es una forma de resistencia, pero hay quien decide hacerlo de otra forma, ¿no? Que es menos visible, que es más íntima, que es más personal y que implica pues eso, como o sea, hay personas que tienen una lucha que es no convertirse en un desaparecido de la vida, ¿no? Y eso creo que también es bien importante que se pueda como reconocer o reivindicar a nivel social, que hay distintas formas de resistencia y que cada forma de resistencia, cada forma en la que una persona que ha sobrevivido a la tragedia decide resistir es una lección y es una herramienta de vida, o sea, no sé, pienso por ejemplo en los muchachos del coche bomba, ¿no? Pues o sea, hay un proceso judicial que está acompañado por una organización en contra de los responsables de la tortura y de la detención arbitraria que sufrieron, pero su lucha íntima cotidiana está en reconstruirse a sí mismos, ¿no? Está en salir de la cárcel y juntar los pedazos en lo que fueron convertidos por la tortura y decir, este soy yo, ¿no? O sea, y este quiero ser ahora, y este quiero ser para mis hijos, y este quiero ser para que la vida en mi familia tenga sentido. Y es una lucha que no vemos, que está ahí, ocurriendo en una casita escondida en una colonia de un barrio lejano de Ciudad Juárez, ¿no? Pero que también muestra muchísima capacidad de resurgir, ¿no? Y creo que nos toca también como poder detectar esas múltiples resistencias, porque cada quien reacciona con lo que tiene, con las herramientas que tiene, con la postura que tiene ante la vida, y eso para mí ha sido como una lección también muy, muy importante. Claro. Nos queda muy poquito tiempo, pero antes de hacer una última pregunta, Daniela, ¿dónde encontramos tu libro, primeramente? Pues mira, está, bueno, estuvo ayer en la presentación, creo que va a estar todavía algunos ejemplares en CEDEM. Ajá. No sé si aquí hay librería de Educal, de Conaculta, porque también se está distribuyendo en la librería de Educal, pero si no, yo puedo decirles exactamente en qué librería lo pueden encontrar, pero bueno, va a haber ejemplares en CEDEM. Bueno, entonces de esta manera el libro lo pueden encontrar en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el teléfono es 415-4152, donde pueden hablar y ahí incluso ir por el libro ahí, pero también les pueden informar en qué librerías van a estar distribuyéndose exactamente, ¿no? Y Geografía del Dolor se puede encontrar. Exactamente, ¿cuál sería este link? En la libertad del internet. En la libertad de este mundo cibernético. Geografiadeldolor.com. geografiadeldolor.com. Y bueno, yo quiero despedir este programa en donde sin duda ha habido una plática muy, muy agradable, pero también esta visión desde dos distintos puntos, ¿no? Esta visión del dolor, pero analizado también desde la esperanza, desde es cierto que estamos viviendo todo lo que dicen tanto en el proyecto de geografía como en el libro de Daniela. Es el Estado también quien debería protegernos, cuidarnos, resolver estas problemáticas, pero no está sucediendo así. Entonces, mi última pregunta sería más bien a manera de reflexión. ¿Qué es lo que ustedes, desde sus
activismos, que en realidad eso es lo que hacen, un activismo, ¿qué es lo que le desean decir a la sociedad chihuahuense respecto al momento en el que nos encontramos y cuál es esa utopía realizable a la que quieren y pretenden llegar? Yo para copiar. Híjole, pues yo siempre he creído que la sociedad chihuahuense, ¿no?, ha sido un botón de muestra de la lucha constante, ¿no? No solo en cuanto a género, ¿no?, sino en cuanto a la defensoría. O sea, cuando en el sur también han sido pilares, ¿no?, de la defensoría del territorio, cada una de las sociedades que tiene que voltear a ver es cómo resolvieron, ¿no? No detenerte a pensar qué fue lo que ya no se tiene, ¿no? Es más fácil cuando enfrentamos las guerras que ganamos, las batallas que ganamos, ¿no? Y un poco ser menos fatalistas en la parte de visión de nosotros mismos, ¿no? Tampoco ser tan críticos en esa parte. Si bien, pues sí, los malos, como lo mencionan, lo existen, ¿no? No sé si exista la maldad, porque también habría que hacer un análisis de específicamente de qué es lo que está sucediendo detrás de cada uno de los seres humanos que están cometiendo esas violaciones, pero creo que uno de los puntos fundamentales es que siempre se ha ejercido ese camino y han abierto brecha, ¿no? La sociedad chihuahuense siempre ha abierto brecha, sobre todo en hablar claramente y directo, ¿no? Y en luchar desde hace mucho tiempo por los derechos humanos, ¿no? Muchísimas gracias, Mónica, bienvenida siempre a este espacio, un placer haber platicado contigo, muchísimas gracias. Daniela. Te voy a copiar, no, cuando fue la caravana de Javier Sicilia, bueno, la caravana de la paz con justicia y dignidad, me acuerdo que llegamos a Chihuahua un día en la noche, nos estaban esperando con burritos en la plaza, pero se nos hizo bien tarde y no me acuerdo si fue Gavino, ¿sí?, que tomó el micrófono y dijo, hace 10 años o hace años nosotros viajamos a la Ciudad de México para decirles que nos estaban matando a nuestras mujeres, ¿no? Dice, y ahora ustedes vienen a Chihuahua para decir que están matando a todos nuestros ciudadanos, ¿no?, a nuestros hombres y mujeres. Y fue una frase como súper contundente de este adelanto, de este ímpetu que tienen como por una lucha en Chihuahua histórica. Muchísimas gracias, Daniela, también por haber estado aquí, por venirnos a platicar sobre estas investigaciones, este activismo, esta forma de enfrentar la realidad y hacerla social. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a despedir este programa, gracias a ustedes por haberme acompañado el día de hoy. Y le voy a aconsejar una cosa, lea, instrúyase, pero busque esos libros, esa documentación que nos hable verdaderamente de lo que está sucediendo en nuestro país. Tome partido, hágalo desde esta manera, infórmese y entonces de esa forma puede también aportar algo para lo que está sucediendo en nuestra sociedad. La libertad de expresión, la expresión en cualquiera de sus manifestaciones es un derecho humano. Usted y yo podemos defenderlo también. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves y gracias. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas.
que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa.